personalmente, comparto no en YouTube o se lo comparto a ustedes al privado. Hola, Ambe, gracias por estar aquí. Hola, hola. Estaba Hola, sin bueno, volumen. vamos a Buenas iniciar. tardes. Buenas tardes, Ambe. Bueno, pueden hacer invitaciones, mientras tanto apaguen los micrófonos, repito, por el tema este de la historia. Y bueno, hagan anotaciones en palabras que no, palabras técnicas que tienen que ver con el mundo de la psiquiatría en caso que no entiendan, porque precisamente está en esta historia. Y bueno, vamos a iniciar la lectura. Yanes, respóndeme si ya puedes admitir y ayudarme con las entradas. Ya quedó. Ya, listo. ¿Ya? Listo. Bueno, te doy la palabra, María. ¿Tienes el libro ahí para que inicies con la biografía? Buenas tardes a todos. Y bueno, todos conocemos a Magda, pero igual vamos a leer su biografía. Magda Sotolongo, licenciada en estudios socioculturales, escritora, mentora literaria, fundadora de Magda Editorial. Autora visionaria, mentora literaria y conferencista motivacional cubano-estadounidense, reconocida por empoderar a escritores y emprendedores a través de la palabra escrita. Magda ha dedicado su vida a guiar a otros en proceso de sanación, creatividad y transformación personal. Su enfoque humanista, creativo y estratégico ha transformado vidas mediante obras educativas, cuentos infantiles, libros de desarrollo personal y proyectos colaborativos. Fundadora de Entre Libros, Red de Escritores Empresarios, ha construido una comunidad vibrante en la que escritores emergentes encuentran herramientas, inspiración y acompañamiento para convertir sus ideas en libros que venden. Desde Magda Editorial ofrecemos mentorías grupales y personalizadas que acompañan cada etapa del camino literario, desde la idea hasta la publicación profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Bueno, y vamos a iniciar con la lectura. Repito, antes de iniciar esta lectura, Amar sin piel, el lugar donde no me tocas, es una historia que es de ficción, pero vuelvo y repito, les digo que tiene mucho de real. Aunque es de ficción, tiene esa combinación de lo real, porque se desarrolla, es decir, la inspiración es porque me escriben, tú sabes, cuando ya tú eres influencer o eres conocida por internet, te pueden escribir muchísimas personas, como fue el caso del libro de Amelia, la niña de Santo Domingo, que me escribió para que le escribiera su historia y ahí nació Amelia. En este caso sucede lo mismo. Amar sin piel, me comunicaron por internet y estuvimos chateando más de 3 años con esta historia. Y bueno, ella precisamente quería que yo dejara el emprendimiento y que escribiera lo que a mí me gusta, que es las novelas, libros de ficción. Pero en realidad esto es un chateo entre una psiquiatra y una joven con diferentes tipos de características como ansiedad. Y bueno, ahí vamos para la historia porque es larga. Entonces, Amar sin piel, el lugar donde no me tocas. La noticia se repetía en todas las emisoras. La reina Isabel II había muerto. Aniolena Meyer, voz, conducía por las calles silenciosas de Cambrai cuando la voz de la radio interrumpió la música clásica que solía acompañar sus trayectos matutinos, redujo la velocidad sin darse cuenta. El cielo estaba gris y el país se sentía en silencio, como si de pronto el aire se hubiera detenido. No pensó en la reina como una figura política, sino como mujer, madre, abuela y símbolo de permanencia. Algunas cosas, creía, no debían terminar nunca. Hacía falta continuar para satisfacer momentos simples y detalles de la vida que muchas veces dejamos pasar. Giró hacia la avenida que conducía a su clínica privada. El edificio de ladrillo claro la esperaba, inmóvil y estático. Aniolena apagó la radio antes de estacionar. Aquella mañana, más que nunca, supo que el mundo ya no estaba preparado para despedirse de la muerte y de todo aquello que había aprendido a amar: Dios, la familia, la naturaleza, la vida misma, con sus desafíos, el amor, sobre todo el deseo.
Para ubicarlo un poquito en el escenario, esto ocurre en la época del encierro, del coronavirus, y por eso se inicia así, la reina, que fue la época en que la reina Isabel murió. Ya desde ahí te está ubicando en qué etapa se desarrolla esta historia, ¿no? Entonces, no todas las pérdidas se anunciaron de golpe, muchas ni siquiera se mencionaron en ningún medio de comunicación. El silencio lo cubría todo, el miedo se impuso ante todo. Después del encierro, el mundo intentó volver a tocarse, pero muchos no pudieron. La ansiedad y la afefobia crecieron vertiginosamente, las familias se encerraron, los ancianos quedaron solos y los nietos ya no jugaban ni abrazaban a sus abuelos. La doctora Meyer, como muchos la llamaban, entró por la puerta principal del edificio, tomó el elevador hasta el último piso, donde se encontraba su consulta privada. Avanzó por el pasillo con pasos firmes, saludó a algunos colegas y al llegar se detuvo frente a la puerta que llevaba su sello personal, doctora Aniolena Meyer Voss. Su oficina olía a flores frescas, cerró la puerta, se sentó tras el escritorio y encendió su computadora. Antes de abrir cualquier archivo clínico, un mensaje emergió en la pantalla de Messenger. Hola, doctora Meyer, ¿cómo está? Me llamo Autumn. Aniolena sostuvo la mirada en la pantalla unos segundos, más de lo habitual. No respondió de inmediato. No acostumbraba a atender consultas por Messenger. Su público la encontraba casi siempre a través de WhatsApp. Mientras el cursor parpadeaba, por su mente pasaron los años de estudio, preparación y silencio, en un tiempo en el que nadie pronunciaba su nombre o ni la conocía, ¿no? Aniolena Meyer Voss vivía en Cambridge, en una casa de ladrillo antiguo, donde el silencio era permanente. Se había formado como doctora en psiquiatría y terapeuta especializada en la Universidad de Cambridge, donde aprendió técnicas para sanar el dolor, comprender el trauma y acompañar a otros en sus procesos más difíciles. No era terapeuta de hacer preguntas de más. Escuchaba, leía los gestos e incluso los pensamientos de sus pacientes. No era algo aprendido ni una práctica profesional. Era un don muy especial que descubrió que tenía desde muy pequeña, una virtud que había heredado de su mamá y de su abuela materna. Después del encierro mundial, su nombre empezó a resonar con fuerza. Se convirtió en una de las profesionales más reconocidas del ámbito terapéutico, con millones de seguidores que acudían a sus propuestas en línea para enfrentar miedos, fobias y obsesiones mediante métodos precisos y eficaces. Era una mujer de carácter firme, disciplinada y muy humana. Su pasión fue ayudar al prójimo mientras aprendía a valorar y a colocar en primer lugar sus propios proyectos y propósitos, a pesar de los grandes desafíos que había tenido que enfrentar. Lejos de las cámaras y del prestigio académico, Aniolena atravesaba su propio territorio emocional, ataques de pánico esporádicos, crisis existenciales, un miedo persistente a la muerte. Amaba con sencillez, pero deseaba con mucha intensidad. Vivía el placer como una forma de afirmación, casi con obsesión. Su lema, vivir y gozar, no era una consigna pública, sino una verdad íntima que nadie conocía. Apoyó los dedos sobre el escritorio, el mensaje seguía allí intacto, a la espera de una respuesta inmediata. Revisó el nombre una vez más, Autumn Gray Hale. No había emojis ni urgencia, solo una presentación correcta, casi educada. Abrió el perfil, no había fotografía, ninguna biografía, solo silencio digital. Respiró hondo antes de escribir. No era su costumbre iniciar conversaciones fuera de los canales establecidos, pero algo en esa forma de nombrarse completa y precisa le produjo una leve inquietud, como si quien estuviera del otro lado no buscara ayuda inmediata, sino una simple amistad. Te escribo despacio. Hola, Autumn, ¿cómo puedo ayudarte?
Envió el mensaje y cerró las manos sobre el teclado. No esperaba una respuesta rápida. Los pacientes que escribían desde la urgencia solían hacerlo con ansiedad. Mientras tanto, Aniolena observó el reflejo en la ventana afuera. Cambrai seguía su curso habitual. Adentro, sin saber por qué, tuvo la sensación de que algo acababa de comenzar. Hola, Meyer, vi tu contenido y me gustó muchísimo. Pienso que eres muy buena en lo que haces. Estuve leyendo tu bestseller, Amor Patológico, y creo que podrías ayudarme. Tenemos mucho en común, la forma de ver la vida, el amor por los libros y la manera intensa de sentir. Aniolena leyó el mensaje con rapidez, pero no respondió de inmediato a los cumplidos. Continuó observando la pantalla unos segundos más, como si el texto pudiera decirle algo que aún no había escrito. Con los años había aprendido a distinguir la admiración genuina del desespero disfrazado de elogio. En aquellas líneas percibió la necesidad de ser vista y comprendida con rapidez. No había insistencia textual, pero sí una expectativa contenida, una forma de acercarse que revelaba ansiedad y esperanza al mismo tiempo. Aniolena reconoció ese tono, lo había encontrado antes en personas que buscaban ayuda, pero también en quienes temían quedarse solas. Me gustaría conocerte un poco más, escribió firmemente. Cuéntame de ti para poder ayudarte. Me encantaría tu ayuda, respondió Autumn. Estoy desesperada. Cuando vi tu libro y la forma en que ayuda en tus terapias, decidí escribirte. Soy muy tímida, tengo la autoestima muy baja. Nací el 31 de octubre en Salem, Massachusetts. Ahora vivo en Brooklyn, Nueva York. Desde muy pequeña sufro de afefobia. Nadie me puede tocar. Aniolena se quedó inmóvil frente a la pantalla. Amor Patológico, su libro más vendido, abordaba con rigor clínico la afefobia, la erotomanía, la limerancia y las obsesiones afectivas, diagnóstico, tratamiento, métodos terapéuticos, resultados. Millones de ejemplares vendidos respaldaban su trabajo. Sin embargo, en muy pocos casos había tratado pacientes con afefobia de origen congénito. Entiendo, escribió Aniolena, cuéntame de tu niñez. Aprendí a leer a los 3 años. Recuerdo que a los 5 me perdí y que todos en casa me buscaban. Me había quedado dormida en la biblioteca del colegio. Las grandes discusiones con mi madre siempre han sido por los libros. ¿Qué hacías en la biblioteca?, le preguntó Aniolena. No lo recuerdo bien, eso es lo que me contó mi abuelo. Dice que estaba leyendo un libro viejo. Aprendí mucho con él. Siempre estuvo a mi lado. Cuando entré en la escuela me regaló una enciclopedia de 20 tomos, El Tesoro de la Juventud. Mientras leía, Aniolena sintió una inquietud difícil de nombrar. Cuanto más conocía la historia de Autumn, más advertía una sutil conexión con la suya. Eran trayectorias distintas, pero la inteligencia que se revelaba en cada respuesta no era común. Más allá de la afefobia, percibía algo más. Quizás un espectro, una sensibilidad neurodivergente aún no nombrada. Cuéntame un poco más de tu infancia, escribió. Por hoy terminamos aquí. Mis grandes amigos fueron los libros. No he sido muy amiga ni de mí ni de nadie. Nunca tuve muchas amistades por lo de la afefobia. Muy bien, descansa por hoy y mañana continuamos, respondió Aniolena. Antes de despedirnos, quiero preguntarte algo. ¿Tienes algún propósito en la vida? La respuesta llegó sin demora. Más bien un propósito de muerte. Aniolena sintió un leve estremecimiento. En toda su carrera jamás había recibido una respuesta tan lúcida y directa. Dudó por primera vez. Consideró interrumpir la conversación y verificar la identidad de quien estaba al otro lado de la pantalla. Percibo que eres muy inteligente, escribió la doctora Meyer con cautela. Hablo 7 idiomas. Estudié filología en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, respondió Autumn. Aniolena quedó perpleja.
No era solo la espontaneidad de la confesión, sino la inquietante sensación de que aquella conversación no comenzaba allí. Era como si se reconocieran desde otra dimensión ajena al tiempo y al espacio, como si fuera la continuación de algo que ya había ocurrido antes. Muy bien, Autumn, descansa por hoy. Mañana continuamos con otra sesión. Se despidieron. El tiempo había pasado increíblemente rápido para la doctora Meyer. Cerró los ojos durante unos segundos para descansar la vista. Aún estaba impresionada por su nueva clienta. Sin embargo, antes de avanzar, necesitaba investigar y ceñirse a las reglas éticas que rigen sus terapias online. Revisó algunos expedientes pendientes y cuando ya se disponía a levantarse para marcharse, la puerta de su oficina se abrió. Entró con pasos suaves, casi felinos, el doctor Edward Lawrence Wilmore, con quien mantenía desde hacía tiempo una relación sexual intensa y excitante. Al verla, su piel se enrojeció, el calor en ella se encendió como fuego en llamas. Edward cerró la puerta tras de sí y se acercó sin decir palabra. La besó con urgencia, la apretó contra su cuerpo y Aniolena sintió la dureza de su sexo presionando contra su vientre, contenido tras la cremallera. El calor la envolvió de inmediato. Una corriente ardiente le recorrió el cuerpo y la hizo estremecer. Espera, Edward, susurró temblando. Quiero contarte algo. Tengo un caso extremadamente raro de afefobia. El deseo fue más fuerte. Las ganas de tocarlo, de sentirlo, le impidieron continuar. Edward la levantó en peso y la presionó contra la pared. Aniolena temblaba al sentir sus labios húmedos en su cuello. El calor le recorrió por dentro, desarmándola. Mientras su respiración se volvía irregular, una idea cruzó fugazmente por su mente. Nunca había logrado comprender por qué existían personas incapaces de disfrutar el placer de tocar y ser tocadas. Paralizada, sin aliento, sintió como Edward deslizaba sus manos por su cuerpo. Cuando acarició sus pechos desnudos, ella olvidó respirar. El placer la envolvió por completo. Su cuerpo respondió sin resistencia. Gimió mientras él la desnudaba con rapidez y hambre. Edward se agachó descendiendo lentamente para saborearla más abajo, más adentro del temblor que la consumía. Edward, por favor, ¿me estás pidiendo que me detenga?, preguntó él con la voz cargada de intención. No, respondió ella, intentando recuperar el aliento. No pares, por favor. El sábado por la mañana, Autumn caminaba por Brooklyn Heights, bajo la tenue luz de los faroles que aún no se apagaban. El empedrado resonaba suavemente bajo sus pasos lentos y firmes. Mientras las hojas de otoño crujían en su alrededor, marcando el ritmo de su caminar como si anunciasen algo inevitable, el aire era fresco y tranquilo. La calle estaba casi vacía. Autumn avanzaba sin prisa, con la sensación de que ese día no sería igual a los anteriores, como si algo estuviera a punto de comenzar. En la distancia, una librería iluminada parecía llamarla. Se detuvo un segundo frente al escaparate, pero no entró. Los libros podían esperar. Cruzó la calle y entró en una cafetería discreta, casi escondida. El aroma a café recién molido la envolvió con una calidez que no provenía del cuerpo, sino de su memoria. Pidió un café negro sin azúcar y eligió una mesa junto a la ventana. Abrió su computadora con cuidado. Sabía que Aniolena estaría allí. El cursor parpadeó. Autumn respiró hondo y escribió: la vida es dura, muy dura. A veces tiendo a ser autodestructiva. Otras veces he tenido tendencias suicidas. Simplemente no quiero estar más. Aniolena leyó el mensaje 2 veces. Se quedó inmóvil frente a la pantalla. Nunca en tantos años de práctica un paciente había verbalizado con tanta claridad ideas suicidas sin haber transitado antes por un proceso más prolongado. La crudeza del mensaje la inquietó. Sintió un breve sobresalto profesional y controlado.
Aunque no lo crean, esto pasa a veces por internet. Y bueno, son experiencias que pasan. Espera, respondió la doctora Meyer con firmeza. Autumn, estoy aquí para ayudarte. Tranquila, cuéntame más para poder entenderte. La respuesta llegó sin demora. No había dudas ni rodeos en sus palabras, solo la necesidad urgente de decir lo que llevaba tiempo guardado y de no tener a quien confesar sus secretos más íntimos. Aniolena, me estoy muriendo de amor. Estoy tan enamorada que quiero morirme. Lloro de impotencia porque con todos sus defectos, que tiene muchos, yo lo amo. No puedo hacer nada. Lo amo por él mismo de manera incondicional e irrevocable. No tengo solución. Aniolena apoyó los antebrazos sobre el escritorio. Reconocía ese tono. No era solo dolor, era fijación, pensó. ¿Es amor verdadero o solo el reflejo de un deseo que se convirtió en una obsesión? Quizás no era amor lo que latía en su pecho, sino una obsesión que se negaba a morir. Escucha, Autumn, nadie se muere de amor, escribió. Cuéntame, ¿quién es él? ¿Cómo llegó a tu vida? Él es el amor de mi vida, el único hombre en este mundo que puede tocarme. Nadie más puede hacerlo. Perdona, pero yo sí me muero de amor. Muchas veces estoy tan llena de él que no sé qué hacer con tanto amor dentro. Me han tenido que llevar al hospital de emergencia en varias ocasiones, con vómito, casi deshidratada, y por todo el estrés y el sufrimiento que me provoca no tenerlo a mi lado. Desde bebé solía estar aislada en un círculo o en un espacio pequeño. No era solo miedo a ser tocada, eso llegó con el tiempo. Sentía una hipersensibilidad sensorial muy fuerte, invasiva o dolorosa. Cuando me cargaban, me ponía rígida o gritaba hasta que me soltaban. Cuando me abrazaban, me quedaba tensa. A veces lloraba sin razón aparente, como si el contacto no entendiera el porqué. De niña no podía explicarlo, solo sabía que mi cuerpo se estremecía por dentro cuando alguien me tocaba. No eran cosquillas, era una sensación intensa, incómoda, como si mi piel no tuviera filtro. Como si todo entrara de golpe, la presión, el calor, el olor, la cercanía. Mientras otros niños buscaban abrazos, yo solo buscaba distancia. Me apartaba con suavidad sin querer ofender. Y cuando no podía evitarlo, me quedaba quieta, aguantando, esperando que terminara. Me molestaban hasta las etiquetas de la ropa. Percibía el beso en la mejilla como una invasión y odiaba que me abrazaran. Con el tiempo, esa incomodidad se convirtió en miedo. Tiempo después, llegó el diagnóstico. Autumn sostuvo la taza de café entre las manos sin beber. El líquido ya estaba tibio. Me mata el hecho de que el sentimiento no muere, ni siquiera cuando las verdades lo asesinan, continuó Autumn. Es un sentimiento zombie. Aniolena dejó pasar unos segundos. Ese silencio no era ausencia, era un método para avanzar y conocer mejor a la paciente detrás de la pantalla, quien le contaba su historia. No me importa nada ni nadie más en el mundo, siguió Autumn. Continuaré teniendo una existencia mediocre hasta que Dios disponga o hasta que yo me canse. Creo en la eutanasia. Ya existe la ley en Canadá y en Suiza. Trabajo para poder pagarme ese último lujo algún día. Aniolena cerró los ojos un instante. Luego escribió preguntas breves, técnicas y precisas. No juzgó y no interrumpió. Sabía que en ese punto escuchar era tan importante como mantener los límites. El chateo continuó entre pausas calculadas y respuestas densas. Afuera el viento azotaba con fuerza y el invierno avanzaba sin prisa. El amor era un sentimiento celebrado, casi sagrado. Se decía de él que movía al mundo. Aniolena sabía, sin embargo, que también podía destruirlo. Había visto demasiadas vidas tocarse bajo su peso
torcerse bajo su peso cuando dejaba de ser vínculo y se convertía en fijación. El amor en ocasiones no era más que el deseo de verse reflejado en el otro, de encontrar en alguien aquello que muchas veces nos hace falta o creemos no tener. Aquella noche, Aniolena Meyer Voss chateaba desde su casa, en Cambridge. La lámpara de escritorio proyectaba una luz tibia sobre las paredes de ladrillo. Afuera el silencio era tan ordenado como su rutina. Sostenía la taza de té entre las manos mientras releía las últimas líneas de auto. Pensó en la limerancia. Limerancia, anoten, en ese estado mental en que el amor deja de ser elección y se vuelve compulsión, donde el deseo ya no busca al otro, sino aliviar una ansiedad interna. La había estudiado durante años, la había diagnosticado, la había mencionado en su libro, y aún así, cada caso nuevo la obligaba a estudiarlo más como si fuera la primera vez. Sabía que la obsesión podía nacer incluso sin contacto físico, que podía incubarse a la distancia, en la palabra escrita o en la imagen idealizada. Que había amores que no necesitaban cuerpos para enfermar, amores platónicos, desamores, vínculos imaginados que sobrevivían incluso cuando esa realidad la desmentía. Su libro explicaba el delirio de amor ficticio, la erotomanía. En la vida se puede amar y ser correspondido. Sin embargo, una persona con erotomanía no es capaz de distinguir entre un amor real y uno ilusorio. Miró la pantalla otra vez. Autumn no amaba desde la carencia común, amaba desde la exclusividad absoluta. El único hombre que podía tocarme, había escrito. Esa frase no hablaba de amor, sino de encierro. Aniolena apoyó la espalda en la silla y cerró los ojos un instante. Pensó con una lucidez incómoda que la limerancia no era la enfermedad del amor, sino del apego al dolor, un sentimiento zombie, como lo había llamado Autumn, incapaz de morir aun cuando la verdad lo atraviesa. El amor es un sentimiento maravilloso. Se dice que mueve el mundo, pensó Aniolena. Ella lo tenía muy claro, pero a veces va más allá y se convierte en un fenómeno obsesivo que hace sufrir a quien lo padece. Es en este caso cuando hablamos de limerancia, también conocida como la enfermedad del amor, que afecta a algunas personas de forma inconsciente. La obsesión por una persona puede aparecer en pareja, pero también en aquellos casos en los que las personas no se han visto nunca físicamente, o bien en desamores o en amores platónicos. Sufrir este efecto puede convertirse en una fuente de amargo sufrimiento. Mientras que en el amor todo fluye, en la obsesión aparecen reacciones desproporcionadas que pueden estar poco ajustadas a la realidad y acarrear consecuencias negativas para ambas personas. Volvió al teclado, sabía que debía responder con precisión y muchísimo cuidado. No era la primera vez que enfrentaba una obsesión, pero algo en esa conversación la obligaba a avanzar con más cautela que nunca. Mientras esperaba, Aniolena recordó una línea de su propio libro, una que había escrito 5 años atrás sin saber que un día la leería desde este lugar. La obsesión no nace del exceso del amor, sino del miedo a perder la única fuente de alivio que el cuerpo reconoce. La frase no estaba pensada para Autumn, pero parecía escrita para ella. Mientras esperaba, Autumn confesó como si tuviera que atravesar un recuerdo que evitaba. Hubo alguien antes, escribió. Mi primer novio fue italiano. Vivimos juntos un tiempo. Me gustaba mucho. Me deseaba. Yo también lo deseaba, pero mi cuerpo no podía soportarlo. Aniolena escribió con precisión, sin rodeo, sin juicio. Cuando pensabas en él, ¿lo deseabas como persona o como el único refugio posible para tu cuerpo? Esa pregunta no buscaba una respuesta inmediata, buscaba fisurar la certeza. Autumn hizo una pausa. Aniolena no interrumpió.
Cuando se me aproximaba al principio, todo parecía posible. Luego venía el miedo, el calor se volvía insoportable, las sensaciones me sobrepasaban. No dejaba que se acercara ni que me tocara. Mi cuerpo entraba en pánico. Él no entendía lo que me pasaba, yo tampoco. Pensaba que si lo amaba lo suficiente, el miedo se iría, pero no se fue. Terminé alejándolo, no porque no lo quisiera, me gustaba demasiado, pero él no podía evitar mi propio cuerpo cuando estaba cerca. No soportaba que me tocara. Aprendí a desear estar sola, a descargar el deseo sin contacto, a calmar el cuerpo sin otro cuerpo. No porque fuera mejor, sino porque era lo único que podía controlar. Esa noche, después de que él se fue, me quedé sola, triste, con un fuego interior que no tenía cómo apagarlo. Me daba vergüenza, pero entre sábanas convertí ese espacio privado en un lugar para consentirme, para amarme. Aprendí a amar sin piel. Me daba permiso para tocar mi propio cuerpo, los muslos, los dedos y las manos. Acostada, mis piernas temblaban y luego se relajaban mientras mis dedos apenas exploraban mi mayor deseo hasta complacerla, en el lugar donde él no había podido tocarme. Aniolena Meyer sintió el peso de aquella confesión. No era vergüenza lo que leía, era supervivencia. Y escribió despacio. Autumn, lo que hiciste no fue un fallo, fue una adaptación. El deseo no es el enemigo. El enemigo es forzarte a sentir de una manera para la que aún no estabas preparada. Añadió una última línea, consciente de que aquella historia no terminaba allí, pero de que ese momento necesitaba un cierre. Autumn leyó el mensaje en silencio. Afuera la ciudad seguía viva. Dentro había algo había cambiado lo suficiente como para continuar. Aquel recuerdo no cerró la herida, pero le dio forma. Autumn comprendió que no era el amor lo que fallaba, sino la manera en que su cuerpo había aprendido a protegerse. El patrón estaba allí, el deseo intenso, la imposibilidad del contacto y la necesidad de aferrarse a una sola figura como refugio emocional. Nada se había resuelto del todo y sin embargo, algo había comenzado a transformarse. Aniolena lo sabía. Algunas historias no se sanan en un solo paso, requieren dolor, comprensión y aprendizaje. La obsesión no desaparece de inmediato. Antes de entenderla, es necesario atravesarla, reconocerla y vivirla hasta que, casi sin darse cuenta, comienza el proceso de sanación. Temprano en la mañana, Aniolena se dispuso a preparar su café y desayunar antes de salir hacia la oficina. Se había puesto su mejor perfume y un vestido rojo. Decidió ir desnuda por debajo de la ropa. Estaba loca por repetir el encuentro del día anterior con el doctor Edward. El deseo de estar con él la enloquecía. Quería sentir y amar con su piel o sin ella. Cada vez que pensaba en él, sentía ese deseo profundo de mirarse en el espejo y tocarse en el lugar donde él más disfrutaba, y prefería guardar ese deseo para estar con Edward. Además de sus consultas en línea, la doctora Meyer atendía en su clínica a nuevos pacientes con diagnósticos de obsesión, compulsión, limerancia, afefobia, entre otros. Había creado un grupo terapéutico en el que ofrecía psicoterapia con resultados positivos para muchos de sus miembros. Mientras desayunaba en la tranquilidad de su cocina-comedor, escuchó la notificación de un nuevo mensaje. Sin embargo, como era su costumbre, protegía ese espacio personal, su tiempo privado y su alimentación eran prioritarios. Cuando terminó, estuvo lista para salir, se sentó unos minutos para revisar los mensajes urgentes. Era Autumn. La doctora Meyer estaba acostumbrada a tratar distintos tipos de casos obsesivos, pero aquel en particular le resultaba inusual y complejo. Respiró hondo antes de leer. Buenos días, Aniolena. Buenos días, Autumn. ¿Cómo estás? Mal, muy mal. Estoy deprimida. De acuerdo, cuéntame cómo te sientes. Veremos cómo ayudarte. Meyer lo sabía. Estaba frente a una joven atrapada en un mundo donde la obsesión y el amor
se entrelazaban en una danza peligrosa. Con la pandemia aún reciente como telón de fondo, atendía a una paciente cuya fijación en un hombre idealizado comenzaba a desembocar en una espiral emocional descendente. Autumn se aferraba desesperadamente a la ilusión de un amor perfecto. Su obsesión la conducía hacia lugares oscuros, donde la línea entre el amor y la posesión se volvía cada vez más difusa. ¿Era un amor verdadero o solo el eco de su propia obsesión? En su libro bestseller, Amor Patológico, la doctora Meyer escribía sobre la erotomanía, el delirio de un amor ficticio, un trastorno en que la persona cree mantener una relación sentimental con alguien, generalmente una celebridad o una figura de autoridad, con quien ha tenido poco o ningún contacto real. En la era digital, ese fenómeno se había intensificado. Miles de personas establecían vínculos emocionales con personajes públicos o de ficción. Aniolena Meyer permanecía atenta a cada confesión de su paciente. Sabía bien que una persona puede amar y ser correspondida, mas sin embargo, quien padece erotomanía pierde la capacidad de distinguir entre un amor real y un imaginario, hasta que este último se convierte en una obsesión. El síndrome de adoración a celebridades describía una implicación emocional excesiva en la vida de figuras públicas, especialmente en el cine, la televisión y el mundo digital. En cambio, su propia obsesión por el doctor Ewa era real, una mezcla de amor y deseo que ella podía gestionar. El chateo continuó. Cuéntame, ¿qué síntomas y sensaciones experimentas con todo lo que estás viviendo? ¿Y quién es la persona de la que me habla? Escribió Aniolena. La respuesta apareció casi de inmediata. Ya te dije, es el hombre con las características más perfectas del mundo del cine. No puedo contarte más, solo que es muy famoso. Yo conozco todo de su vida, hasta los 32 lunares que tiene en la espalda. Lo amo demasiado, pero no puedo permitir que dañen o malinterpreten lo único auténtico que tengo en mi vida, lo que me diferencia del resto de los mortales. Me gustan los amores tormentosos, pero mi vida es muy simple y lineal. Me gusta sentirme entre agujas. Eso de una cita, una cena, una vida juntos, hijos y perros, me dan ganas de vomitar. Soy una persona con muy baja autoestima, escribió Autumn. Desde niña fui muy tímida y tartamuda. La fefobia y mi alta sensibilidad hacen que la cercanía de las personas me afecte demasiado. Casi no duermo, vivo con nerviosismo constante, con esa sensación de saltos en el estómago y apenas tengo apetito. Aniolena leyó con atención cada palabra, reconociendo un patrón que se repetía en muchos casos complejos, aunque en Autumn se manifestaba con una intensidad peculiar. Te entiendo, respondió con calma. Los síntomas que describes coinciden con tu diagnóstico y con procesos de ansiedad profunda. Imagino que ya has consultado a varios especialistas. ¿Es así? La respuesta llegó breve, casi cansada. Sí, y sin resultado. Solo cuento con tu apoyo ahora. La doctora Meyer permaneció unos segundos en silencio antes de escribir. Sabía que aquella frase no era solo una petición de ayuda, también era el inicio de una dependencia emocional que debía sostener con cuidado. Observó la pantalla mientras el cursor parpadeaba lentamente. Comprendía que no estaba ante una conversación común, sino ante una historia que apenas comenzaba a revelarse. Autumn no buscaba únicamente respuestas clínicas, buscaba un lugar donde existir sin miedo. Afuera la mañana avanzaba con normalidad. Las personas caminaban, autos pasaban, la vida seguía su ritmo indiferente. Dentro de aquel chat, sin embargo, dos mundos distintos comenzaban a entrelazarse. El de una mujer que intentaba comprender el dolor y el de otra que apenas empezaba a nombrarlo. Una que amaba con obsesión y otra cuya obsesión era el deseo y el sexo puro. Aniolena escribió con precisión, consciente del peso de cada palabra.
Vamos a trabajar juntas paso a paso. No necesitas resolver tu vida hoy, solo empezar a entenderla. Autu leyó el mensaje en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la urgencia de responder. Cerró lentamente la computadora y apoyó las manos sobre la mesa, respirando con calma. Nada estaba resuelto. El amor seguía siendo una incógnita. El miedo seguía allí, pero también había surgido algo nuevo, la posibilidad de comprenderse. Y a veces pensó Aniolena mientras pagaba la pantalla, la sanación comienza cuando dejas de huir de lo que sientes, cuando lo reconoces y decides enfrentarlo. Ese día la conversación llegó a su fin. La historia no. El amor y el deseo siguieron buscando caminos. La dependencia emocional permaneció latente, silenciosa, como una promesa peligrosa. Entre ambas, el vínculo terapéutico se volvió más profundo, más delicado y más real. No era el final, era solo el punto exacto en el que una historia comienza. Bueno, esta es la historia, un poco larga. Espero que, bueno, la lectura haya sido, trate de respirar, leerla suavemente para que la pudieran entender. Le doy la palabra a Yané y bueno, para que empiecen los comentarios. Después de esta historia hay un poema que tiene que ver mucho con esta historia, pero que en realidad se escribió en uno de los retos creativos que se realizan dentro de la comunidad. Bueno, ¿qué hora es? Ya estamos me pasé de tiempo, así que vamos a escuchar los comentarios. Pueden abrir micrófono, pueden abrir pantalla. Hola, me pareció muy interesante Hola, Romy. la historia, pero queda inconclusa. Que uno queda con ganas de más, por supuesto, sí. Y muy interesante todas las terminologías y darle nombre técnico a todas esas cosas que uno no sabe que existen, que existen técnicamente, pero que a lo mejor la hemos visto a nuestro alrededor, ¿no? Sí, muy interesante. Claro, por eso decía que no es Sí. una lectura que no es para todo el mundo, porque sí, hay muchas palabras dentro del mundo de la psiquiatría que tienen que ver con este tipo de obsesiones y de ahí viene la trama, ¿no? De este tipo de obsesión, que es la fefobia. La fefobia que no es más y eso se expandió, este tipo de pánico y de ansiedad se expandió cuando el coronavirus, que cuando muchas personas salieron a la calle, no querían que la tocaran. Pero en realidad esto es un diagnóstico que incluso en el caso de esta joven, que ella nace con esa obsesión. Ella es de nacimiento y se dan en muy poquísimos casos, en muy poquísimos casos. Toda esta historia también viene, bueno, ya dije, de una historia que es de ficción, pero también con experiencias reales, experiencias donde trabajé más de 15 años en salas de con pacientes de diferentes tipos de obsesiones, psiquiatría, esquizofrénicos, diferentes tipos de ansiedad, pero también son contactos que ocurrieron también por internet, donde cuando ya tú, no sé, tienes una serie, cantidad de seguidores o llamas la atención por alguna razón, te escriben y bueno, ahí surge esta historia donde realmente lo que ella quería era que yo escribiera una novela. Es eso. Bueno, ¿alguien más que quiera? Buenas tardes con todas, ¿cómo estamos? Hola, Yolita, ¿cómo está? Esa historia es súper interesante. La leí y la volví a leer y me gustó muchísimo. Y digo, chuta, hay muchas obsesiones en la vida que nosotros no podemos quitarlas. Viven tal vez dentro de nosotros, pero esta es demasiado extrema. Súper extrema, entonces sí, me llamó muchísimo la atención, me gustó la forma
cómo usted pues la va dirigiendo, la va siguiendo y todo esto también llama bastante la atención. Una excelente historia, mi querida Magda. Gracias. Sí, sí, realmente un poco fuerte la historia para muchos lectores comunes, ¿no? Porque, como bien dije, habla mucho de lo que es el mundo de la psiquiatría, ¿no? Y bueno, está muy detallado ahí también todos estos temas, pero fíjense que es interesante cuando un lector puede aprender algo nuevo, ¿no? Porque según una historia que tú escribes y ese lector se va a llevar un mensaje y un aprendizaje, ya ganaste la batalla. Bueno, ¿alguien más? Magda, Sí, escucha, sí, te se escucho. escucha. Sí, Bueno, a mí en lo particular me encantó la historia y me gustó que se quedara inconclusa porque yo soy de cuando escribo historias también las dejo inconclusas porque yo creo que eso llama mucho la atención del lector porque te quedas con deseo de seguir más indagando y queriendo saber qué pasa en esa historia. Me gustó muchísimo también de la manera en que la vas contando, que vas desarrollando paso por paso y que también hablas con palabras que hay que buscar en un significado en el diccionario, porque son palabras que muchas desconocemos y, y te dan, cómo se dice? El deseo de investigar qué significa cada palabra para poder ir entendiendo mejor la historia. muy bien, María, exactamente, así mismo es, y te llevas un aprendizaje y un conocimiento de lo que es el amor obsesivo. Porque fíjense, aunque ustedes crean que no, esta psiquiatra también tiene su propio ansiedad, ¿no? Ansiedades, tiene sus propias características. Esta psiquiatra también tiene sus trastornos, aunque tú creas que no. Entonces, fíjate ahí cómo es un chateo entre un amor obsesivo por un amor, por alguien que ni tan siquiera lo conoce de cerca, más esa historia real, ¿no? De la psiquiatra con el doctor, que también es obsesivo porque lo de ella no es tanto el amor, sino esa obsesión por el deseo y el placer. Entonces, bueno, eso es lo que cuenta. Realmente, esta es una historia que espera para una novela, no era para escribirla en Mujeres de Letras Divinas, pero lo quise escribir ahí y por supuesto, sí tengo una historia de amor real que está en el libro, al final del libro de Retos Creativos, que espero que muy pronto también lo puedan leer. Pero bueno, ya esa historia sí es real, de Marta Sotolongo, una pequeña historia y donde refleja también esa forma de amar, ¿no? Que no, nada tiene que ver con ese amor obsesivo. Es eso. Bueno, yo creo que nos pasamos de tiempo. Si alguien más quiere comentar, Bueno, Dalia, yo, Gaby. a mí en particular me encantó muchísimo la historia. De hecho, ya la he leído muchas veces, pero por supuesto mucho más bonita escucharla muy interesante. Ya, bueno, ya todas lo han dicho por las palabras, la forma en la que explicas todo bien, cómo la muchacha, la enfermedad de la muchacha, la obsesión que tiene, incluso la propia vida de la doctora, todo estuvo muy bien explicadito ahí. Gracias, Me gracias, Gaby. encantó. Bueno, ¿alguien más? Bueno, a mí me pasó igual también. Se hizo una historia interesante, como comentaste, de un amor obsesivo. Y igual con las palabras que creo que era la primera vez que las escuchaba, las anoté, le busqué el significado y dices, wow, o sea, ¿cómo resumes en una palabra simple, un síndrome o un estado mental? Me pareció muy interesante y como comentaron las compañeras que están aquí, este, te incita a buscar el significado de las palabras y a seguir leyendo y a querer otra segunda parte de la historia. Y estaban preguntando de la enfermedad que padecía la joven, que si tenía algún diagnóstico o... Sí, sí, precisamente esta joven
y ahí lo dice, lo explica muy bien, que ella desde muy niña padece de la fefobia. Incluso hay una descripción como ella describe que hasta las etiquetas, aparte que esta joven también, según la psiquiatra, ella observa que tiene un espectro que puede ser un tipo de autismo y muchos diagnósticos, a pesar de que también tiene este diagnóstico de la fefobia, que es un trastorno fóbico y uno de los mayores trastornos dentro del mundo de la psiquiatría. Incluso es un trastorno mayor que que la agorafobia o la fobia social. Y provoca un sentimiento súper profundo, un sufrimiento, mejor dicho, un sufrimiento en esa persona. Es un miedo irracional, claro está. Todas las fobias es un miedo irracional. Por ejemplo, como los ataques de pánico. Los ataques de pánico es un miedo de autodefensa, pero es irracional, ¿no? Y es de gran intensidad en el caso de la fobia. Se manifiesta cuando esa persona sufre el contacto físico con otras personas y es tocada. Es decir, como dice, amar sin piel, por eso se llama así. El lugar donde no me tocas, porque no la pueden tocar. No, no un amor, nadie, ni ninguna persona se puede acercar a ella. Eso, no sé, puede surgir diferentes tipos de respuestas, tanto cognitivas, fisiológicas y conductuales, que destacan en este caso la ansiedad extrema y todos esos síntomas de cualquier tipo de ansiedad. Bueno, la fefobia también puede tener problemas sociales, puesto que no te puedes interrelacionar, ¿no? Un simple saludo o un abrazo, incluso con su familia, sus padres o cónyuges, se convierte en una situación que produce miedos intensos, ¿no? Porque la palabra lo dice, fobia es miedo. Y en este caso, afefobia es miedo a que la toquen. Y como expliqué anteriormente, esto se acrecentó cuando el coronavirus. Nadie quería infectarse. No sé si cuando todo el mundo, después de ese encierro, que muchas personas estuvieron mucho tiempo encerradas, ¿cuál era la reacción de las personas? No me toquen, ¿no? No me toquen, se alejaban. Eso es afefobia, que puede ser también conductual, puede ser, en este caso, de esta, eh, ¿cómo se llama? De la joven de este libro, Autumn, en este caso, ella es de nacimiento. La fefobia viene de nacimiento y ella se explica muy bien ahí, ¿no? Y bueno, sí existen en un mínimo por ciento, en el caso como en el caso de ella, existen un mínimo por ciento, pero la mayoría es real, ¿no? Puede ser como el ejemplo este del coronavirus, que la gente evitaban que incluso hasta la propia familia la tocara, por el miedo a infectarse. Y sobre todo las personas mayores, ya nadie quería abrazar a un abuelo por el miedo a infectarse con el coronavirus y con estas virosis. Bueno, es eso más o menos. Y bueno, es una historia también, habla mucho de lo que el amor obsesivo, fíjense esto, el amor obsesivo, que muchas veces pensamos que es amor y no es amor, es enfermizo. Porque yo pienso que cuando tú no eres correspondida, uno tiene que decir, poner un esto y decir, no, espérate. Porque entonces el amor nada más que está de una sola parte, no viene de las dos partes. El verdadero amor tiene que venir de las dos partes, pienso yo. Bueno, Dalia. Sí, justamente me robaste parte de las palabras que iba a mencionar porque sí es tan interesante la historia de una como de la otra, sí, en este caso de la persona que está enferma y me gustó mucho cuando ella empieza a hablar acerca de su niñez, que hasta la etiqueta siente esa sensación, ¿no? O donde la cargan que dice estaba rígida porque no quería ser tocada. Entonces, regularmente a los niños uno te acercas y te coge el dedito y no te suelta. O sea, es a la inversa, Exacto. usualmente. Entonces, esa parte a mí me encantó porque ahí queda completamente explicada la fobia que ella tenía. Yo creo en esa parte es donde más yo el impacto quiebra más por lo usual que nosotros cuando estamos con un bebé, él trata de interactuar de alguna manera, pues tratándote de tocar y de no soltarte. Y por otro lado, de la doctora con su relación, en lo que ella
a pesar de ser una especialista, no se está dando cuenta en lo que ella misma se está enrolando. Entonces, a mí me encantó. Es como un blanco y negro, por decirlo de alguna manera. Excelente. Excelente, me alegro que lo hayas entendido, Dalia. Me alegro muchísimo. Sí, porque como decía, sí, incluso muchas personas me escribieron, leyeron esta historia cuando la estábamos revisando y dije, Marta, pero ese tipo de lectura no es para todo el mundo, y es verdad. Pero aunque es una lectura, es un libro que va a ser ficción, por supuesto, cuando ya esté en la tranquilidad de mi casa, más retirada, más jubilada, saliendo un poco de todos estos proyectos y dedicarme a lo que yo quiero, escribir novelas, pues escribirlo, este mismo tema que me gusta mucho y se quedó inconcluso, pero con menos técnico. Es decir, hablar un poco de las palabras menos técnico puede llegar más incluso a cualquier tipo de lector. Esa es la idea. Bueno, terminamos por hoy. Si no hay más que decir, esperamos. Marta, ¿Sí? antes de retirarnos, bueno, quería comentar, Yolita, el próximo encuentro le toca a usted contarnos su historia, está en el listado. Y entonces quería invitar a Dalia y a Mariana si podían compartir con nosotros un pequeño espacio para anotarlo en la lista, para que participen contándonos algo que ellas tengan escrita de ella. Mariana tiene un libro poderosísimo también, o bueno, algo que quieran compartir. Claro que sí, bueno, claro que sí, y está en dependencia de la historia, ¿no? Si es muy larga o no, porque fíjense que esta historia que se llevó bastante, casi todo, estamos leyendo Mujeres de Letras Divinas, y sí, claro que sí, que queremos volver a conectarnos con los libros de Mariana Casa, porque es un libro muy interactivo y le podemos dar como un pequeño espacio, ¿no? Para que no se quede, tú sabes, medio que dormido el club de lectura, para que sea más dinámico, porque precisamente su libro lleva a la interacción y a la emoción, ¿no? Y es dinámico. Entonces, bueno, es un libro que a mí me encanta, ahí lo tengo todo el tiempo al lado mío también, y felicidad. Y bueno, Dalia, que está aquí también asistiendo, le vamos a dar oportunidades que pueda llegar también en este club de lectura con su historia, con una historia que sé que tiene Gracias, también, Magda. que está excelente. Pero bueno, este lunes que viene vamos a escuchar una historia real de Yolita Guerrón. Este libro está disponible en Amazon, y no solamente en Amazon, como bien dije, está ahora en la librería de aquí de Miami, muy pronto, digital, y bueno, el libro de pasta dura va a estar también en librería aquí en Miami, unas librerías hermosas aquí, grandes librerías, y bueno, así vamos avanzando con el ritmo de esta editorial. También queremos invitarlo, quizás tenemos el día 18 de junio, jueves, lo que se llama los espacios de Juevina, ¿no? Donde vamos a tener un encuentro con personas aquí en Miami, con escritores y autores, donde nos vamos a reunir en un espacio privado, y va a ser un espacio interesante. También ese día, si quiere, podemos abrir el Zoom para que ustedes se conecten y puedan ver ese evento, que va a estar interesante. ¿Por qué razón? Porque ahí van a hacer conexiones, pueden también ver lo que está sucediendo en este evento, que va a ser casi todos los terceros jueves de cada mes. Es un espacio hermoso, privado, aquí en Miami, y está inspirado en la obra de Dulce María Loinás. Cuando yo, desde La Habana, Cuba, en El Vedado, pasaba por la calle 23, una de las calles más hermosas en El Vedado, y pasaba por frente de la casa de esa poetisa, escritora de los años 40, 50, 60 ya, pero ahí se reunían grandes figuras como Gabriela Mistral y muchos escritores de la época, y no solamente escritores, autores, artistas. Y eso es algo, más o menos, este proyecto, lo que yo quiero llevar aquí a Miami, y va a ser algo hermoso, algo bonito, porque son encuentros presenciales, ¿no? Donde vamos a conectar. Allí tenemos el grupo ahí del evento, y va a ser hermoso estas peñas literarias. Así que están invitadas también. Muchas gracias. Gracias, gracias. Pues ahí estaremos entonces la próxima semana con esta historia maravillosa de Yolita Guerrón, la hija del viento. Ahí en Mujeres de Letras Divinas, volumen 3. Y así sería interesante.
Sí sería interesante que nos envíe pues lo que es el Zoom para conectarnos en esta parte porque debe ser algo muy, muy interesante, muy bueno. Claro que Así es sí, que Yolita. estamos atentas, mi querida. Vamos a ver si lo logramos. Claro que sí que se puede hacer. Ahí vamos a conectar el Zoom para que ustedes vean esa peña literaria en ese espacio donde nos vamos a reunir en espacio físico. Y bueno, también les animo a que ustedes desde su propio país, porque esta es una comunidad que si se dieron cuenta, es más bien una comunidad de países latinoamericanos, de todos los países. Y entonces, bueno, llegando aquí a este nuevo nicho en Miami, Florida y Estados Unidos, donde muchas personas, aunque bueno, ya todos saben que teníamos también el evento PI 3,14 que se realizó con muchísimo éxito aquí en Miami y después se llevó a México. Bueno, hay muchísimas noticias, estamos trabajando en Mazda Editorial para seguir avanzando y no solamente en Mazda Editorial, porque sé que muchas personas dicen, he tenido malas experiencias con editoriales y es verdad, pero el problema es que en este proyecto también te llevamos para que tú te autopubliques, para que te puedas autopublicar, lo hagas sola y tengas más control de tu libro. Lo que claro que sí, que tienes que hacerlo, ¿no? Tú tienes que hacer lo que es este trabajo de marketing digital. Igual que una editorial también, porque a veces las editoriales te prometen que te van a dar publicidad y no lo hacen. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, bonita tarde a todas. Las bendiciones, un gusto haberlas visto. Gracias.